¿Y si te dijera del Vaticano se esconde algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginaste? Este no es solo un recorrido histórico, es una inmersión en los rincones más tenebrosos de la Iglesia. Vamos a hablar de papas que no fueron santos, de traiciones, de rituales, de pactos y de herejías, e incluso de contactos con seres que no son de este mundo. Papas que ordenaron torturas, que ocultaron verdades, que mataron o dejaron morir. Hoy desenterramos las historias prohibidas, las que nunca verás en una misa, y te advierto, lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver la Iglesia para siempre. ¿Estás preparado para entrar en los pasillos ocultos del Vaticano? Porque una vez que lo hagas, ya no hay vuelta atrás. Papa Esteban VI, del 896 al 897. A finales del siglo IX, el Papa Esteban VI tomó una decisión tan grotesca como desconcertante. Exhumó el cadáver de su antecesor, el Papa Formoso, para someterlo a juicio en lo que hoy se conoce como el Sínodo del Cadáver o Synodus Horrenda. Sí, un juicio a un cadáver. En pleno altar de la Basílica de San Juan de Letrán, el cuerpo podrido y descompuesto de Formoso fue vestido con vestimentas papales, sentado en un trono y rodeado de cardenales aterrados. Un diácono fue obligado a responder por él, como si aún estuviera vivo. ¿El motivo? Acusaciones de haber usurpado el trono papal y de haber violado leyes eclesiásticas. Pero, en realidad, muchos creen que todo fue una venganza política. Esteban VI quería borrar todo rastro del papado de Formoso, que apoyaba una facción rival. El veredicto fue tan absurdo como el juicio mismo. Culpable. Le quitaron los ropajes sagrados, le amputaron los dedos con los que bendecía y finalmente arrojaron su cuerpo al río Tíber. Un ritual de humillación post-mortem que parece más propio de una secta oscura que de la Iglesia Católica. Este episodio marcó un antes y un después. El pueblo, horrorizado, se rebeló y el propio Esteban VI murió poco después, estrangulado en prisión, como si las fuerzas del más allá hubieran reclamado justicia. Papa Inocencio VIII, 1484-1492. En las cámaras silenciosas del Vaticano, donde los secretos se arrastran como sombras, reinó uno de los papas más oscuros de la historia, Inocencio VIII. Su nombre podría sonar santo, pero su legado está marcado por la corrupción, la brujería y la sangre. Este pontífice, que gobernó entre 1484 y 1492, fue el primer papa en reconocer abiertamente que tenía hijos ilegítimos. Sí, el vicario de Cristo con una familia secreta y múltiples amantes. Pero lo más escalofriante fue lo ocurrido en sus últimos días. Gravemente enfermo y agonizante, Inocencio VIII fue protagonista de uno de los episodios más macabros del Renacimiento. Le dieron de beber la sangre de 3 niños en un intento desesperado por salvarlo. ¿Un acto de alquimia médica o un ritual oculto? Los niños murieron, el Papa también, y el Vaticano guardó silencio. Durante su papado, Inocencio VIII también desató una verdadera caza de brujas. Fue él quien dio el respaldo oficial al infame manual Malleus Maleficarum, una guía para detectar y eliminar brujas en toda Europa. A partir de su bula papal, miles de mujeres fueron torturadas y asesinadas en nombre de la fe. Y, mientras todo ardía, él vivía entre lujos, nepotismo y alianzas políticas con príncipes corruptos. ¿Era Inocencio VIII un hombre de Dios o el rostro encubierto de algo mucho más oscuro? Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, 1492-1503. Rodrigo Borgia, más conocido como el Papa Alejandro VI, no fue un simple pontífice, fue un maestro del veneno, el placer y la manipulación. Subió al trono papal en 1492,
pero su pontificado fue cualquier cosa menos sagrado. Los pasillos del Vaticano se llenaron de lujuria, ambición y miedo. Alejandro VI transformó la Santa Sede en el epicentro de los escándalos sexuales y las intrigas políticas. Se dice que tuvo al menos 4 hijos reconocidos, entre ellos los infames César y Lucrecia Borgia, pero muchos rumores hablan de muchos más. Y sí, los engendró mientras era cardenal y luego papa. Su amante más famosa fue Vanosa Catanei, y algunos cronistas cuentan que mantuvo relaciones con su propia hija, Lucrecia. ¿Verdadero o no? Ese rumor aún flota como un espectro entre los archivos vaticanos. Envenenamientos misteriosos, pactos con demonios, banquetes donde el vino fluía como sangre y las mujeres danzaban desnudas bajo la mirada del sucesor de Pedro. El banquete de las castañas, celebrado dentro del Vaticano, aún se menciona como la orgía más blasfema jamás documentada. Pero no todo era placer, también tejía guerras. Su hijo César Borgia, sanguinario y astuto, fue convertido por el Papa en el brazo armado de la Iglesia. Los dos construyeron un imperio oscuro basado en el chantaje, el soborno y la muerte. Alejandro VI murió de forma tan turbia como vivió. Algunos creen que fue envenenado por error con un veneno que iba dirigido a otro. Su cadáver se hinchó, ennegreció y comenzó a apestar antes de ser enterrado. Papa Pío XII, 1939-1958. El Papa del Silencio. Su verdadero nombre era Eugenio Pacelli y fue pontífice desde 1939, justo cuando el mundo se sumía en una de las noches más largas de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Muchos lo llamaron el Papa diplomático, pero otros lo acusan de algo más grave, de guardar un silencio mortal mientras millones eran exterminados. Mientras Hitler y los nazis llevaban a cabo el Holocausto, el Vaticano, bajo Pío XII, mantuvo una neutralidad helada, que para muchos fue cómplice. En los archivos se descubrieron cartas, memorandos y telegramas que demuestran que el Papa sabía lo de los campos, sabía de los trenes, sabía lo de los hornos, pero jamás condenó abiertamente al régimen nazi mientras el genocidio ocurría. ¿Por qué? Unos dicen que temía una represalia contra los católicos en Alemania, otros aseguran que tenía una visión política, prefería a los nazis antes que a los comunistas, y algunos van más lejos. Sugieren que hubo acuerdos secretos, fondos protegidos y rutas de escape para criminales nazis que pasaron por las narices del Vaticano. Se habla de la llamada Ruta de las Ratas, donde altos mandos nazis huyeron a América del Sur con pasaportes emitidos por instituciones católicas. ¿Sabía esto Pío XII? ¿Él fue quien lo aprobó? Y aunque, salvo algunos judíos escondiéndolos en conventos y monasterios, muchos se preguntan, ¿no pudo hacer más? ¿No debió hablar más fuerte? Cuando murió en 1958, su cuerpo fue velado en silencio, y ese mismo silencio, el que sostuvo durante los años más oscuros del siglo XX, sigue pesando sobre su legado como una sombra imborrable. Papa Juan Pablo I, 1978. El Papa de la sonrisa humilde, el hombre que en tan solo 33 días pasó de ser un desconocido cardenal italiano a convertirse en una de las muertes más misteriosas de la historia moderna del Vaticano. Fue elegido en agosto de 1978 y el 28 de septiembre, apenas un mes después, estaba muerto. Dicen que falleció en su cama de un infarto, pero los detalles no encajan. Los hechos fueron extraños desde el primer momento. La monja que lo halló fue obligada a callar durante años. No se realizó ninguna autopsia. El cuerpo fue embalsamado a toda prisa. El vaso de agua junto a su cama desapareció misteriosamente. Y lo más turbio, el Vaticano cambió varias veces la versión oficial. Primero dijeron que lo encontró su secretario, luego una monja, luego negaron los informes, luego los corrigieron. Mentiras entretejidas, como si quisieran ocultar algo. Pero, ¿por qué querrían hacerlo desaparecer? ¿Será porque Juan Pablo I había comenzado a hacer limpieza interna? En sus 33 días ya tenía preparada una lista de cardenales y obispos que serían removidos.
entre ellos figuras vinculadas al escándalo del Banco del Vaticano, la Logia P2, una organización secreta con conexiones con la mafia, la política y el poder económico, y sí, también con ritos oscuros, según algunos investigadores. El Papa estaba dispuesto a exponer la corrupción financiera, había ordenado una auditoría total y tenía especial interés en revisar los vínculos entre el Vaticano y el Banco Ambrosiano, que años después explotaría en uno de los mayores escándalos financieros del siglo. En resumen, sabía demasiado, iba demasiado rápido y se volvió incómodo. El periodista David Yayot escribió un libro explosivo, En nombre de Dios, donde plantea con detalle que Juan Pablo I pudo haber sido asesinado por quienes temían perder sus privilegios. Hay un dato que todavía hiela la sangre. El Papa murió con el rosario entre los dedos, pero sin sonrisa. Papa Benedicto XVI, 2005 al 2013. Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, fue un papa distinto desde el principio, intelectual y reservado, casi ajeno al bullicio del Vaticano, pero su salida del trono papal en 2013 estremeció al mundo. Renunció, el primer papa en hacerlo en más de 600 años. La razón, oficialmente la edad, el cansancio, pero detrás de esa excusa se oculta un laberinto de sombras. Justo tras su renuncia, filtraciones internas del Vaticano, como los famosos Vatic Leaks, revelaron la existencia de una misteriosa caja, entregada en mano a su sucesor, el Papa Francisco. Una caja sellada, antigua, de madera oscura. En su interior, documentos, cartas y un informe ultrasecreto, elaborado por 3 cardenales de su confianza. Ese informe hablaba de todo lo que el Vaticano no quiere que sepas: redes internas de corrupción, luchas de poder entre cardenales, chantajes, amenazas, silencios comprados y, según rumores filtrados, referencias a rituales extraños y contactos con entidades no humanas. Sí, extraterrestres o algo peor. Se dice que el contenido de esa caja fue lo que finalmente empujó a Ratzinger a abandonar el papado. No quiso ser cómplice, no quiso enfrentarse a la maquinaria oscura que lleva siglos en marcha. Desde entonces vivió en un monasterio oculto dentro del Vaticano, callado y vigilado. Algunos aseguran que no era libre, que vivía bajo custodia. El día de su muerte, en diciembre de 2022, fue discreto, casi silenciado, y aunque el Vaticano habló de dolencia natural, muchos aún se preguntan qué secretos llevaba en su mente y qué contenía esa caja, y por qué los altos mandos aseguraron de que nunca volviera a hablar. ¿Fue Benedicto XVI una figura trágica, atrapada en la telaraña más oscura de la Iglesia, o simplemente sabía demasiado? Papa Francisco, 2013 al 2025. El último papa. Mucho antes de morir, el Papa Francisco ya cargaba un peso invisible, una caja antigua, sellada con el escudo del Vaticano. Le fue entregada por Benedicto XVI. Dentro de esa caja, según fuentes cercanas al entorno papal, había documentos de siglos pasados, advertencias escritas en latín y referencias a un contacto silencioso con entidades extraterrestres y no humanas. Un legado maldito. Y entonces todo encajó. Cuando Francisco fue elegido, ocurrió un hecho siniestro. 2 palomas blancas, símbolos de paz, fueron soltadas al cielo como es tradición, pero un cuervo negro y una gaviota descendieron en picado y las atacaron brutalmente frente a las cámaras del mundo entero. Era el presagio. Parravicini lo había predicho décadas atrás. Llegará el último papa, vendrá de la periferia y tras él el caos. Francisco era argentino, humilde y distinto. ¿Fue el elegido o el último? El 21 de abril de 2025, su corazón se detuvo dentro del Vaticano. Cuando un papa muere, la fumata blanca anuncia al nuevo elegido. En la elección de León XIV, el primer papa americano de la historia, una escena perturbadora ocurrió. Unas gaviotas se posaron en la chimenea justo antes del humo blanco. En algunas culturas, las aves son portadoras de almas.
¿Fue una señal, un aviso o simplemente una casualidad inquietante o el principio del fin? La papisa Juana, el secreto más vergonzoso del Vaticano. Cuenta la leyenda, una que la Iglesia ha intentado borrar con fuego y silencio, que en el siglo IX una mujer logró engañar a todo el Vaticano. Vestida como hombre, bajo el nombre de Juan Anglicus, una joven brillante en teología y ciencias, fue ascendiendo dentro de la Iglesia hasta convertirse en papa. Durante 2 años reinó desde el trono de Pedro, inteligente, carismática, adorada por el pueblo. Pero todo cambió en una sola noche. Durante una procesión en plena calle entró en parto y dio a luz frente a la multitud. El engaño fue brutal, la multitud se volvió violenta. La historia cuenta que fue lapidada hasta la muerte junto con su bebé. Otros dicen que fue ocultada para siempre, borrada de los registros y condenada al olvido. Pero hay huellas. Durante siglos, los papas debían sentarse en una silla de mármol con un agujero en el centro, mientras un clérigo verificaba con la mano. Testículos a vez et bene pendentes. Tiene testículos y cuelgan bien. ¿Una tradición absurda o una cicatriz ritual por aquel antiguo engaño? La estatua de una papisa con un niño en brazos apareció entre las imágenes del Vaticano, hasta que fue retirada. Pero la historia sigue viva en los susurros de los archivos prohibidos. ¿Fue real la papisa Juana? ¿O es solo otro intento de esconder que, una vez, una mujer desafió al poder absoluto del trono sagrado? El archivo secreto del Vaticano, a más de 20 metros bajo tierra, detrás de muros blindados y puertas de hierro, se encuentra uno de los lugares más herméticos del planeta, el archivo secreto del Vaticano. Un nombre que por sí solo despierta escalofríos. No es una biblioteca común, es un laberinto de más de 85 kilómetros de estanterías, donde duermen documentos que jamás han visto la luz, cartas de reyes, pactos con dictadores, juicios a herejes, pero también textos que podrían reescribir la historia del mundo. Se rumorea que allí se guardan los evangelios apócrifos, escritos que contradicen la versión oficial, cartas entre papas y líderes nazis, manuscritos sobre el juicio al papa muerto Formoso y aún más oscuro, informes sobre contactos extraterrestres. Se ha hablado de una sección restringida, inaccesible incluso para muchos altos cargos del clero, documentos que, según denunciantes anónimos, incluyen pruebas de encuentros con seres no humanos. Informes sellados describen extraños objetos vistos sobre Roma desde el siglo XV. Cartas escritas por papas que describen entidades venidas del cielo, a quienes algunos consideraron ángeles y otros claramente no. Un documento atribuido al Papa Pío XII narra el supuesto aterrizaje de un objeto luminoso en el desierto de Egipto. Se habla de figuras humanoides, altas, con ojos negros y sin boca visible, que transmitían mensajes telepáticos. La Iglesia habría interpretado ese encuentro como una señal divina, pero otros en el Vaticano vieron una amenaza. Otra de las historias más difundidas es la del supuesto encuentro del Papa Juan XXIII con un ser extraterrestre en 1961 en los jardines de Castel Gandolfo. Según el relato atribuido a su secretario personal, Loris Francesco Capovilla, ambos presenciaron el aterrizaje de una nave luminosa de la que descendió un ser rodeado de luz dorada. El Papa habría conversado con esta entidad durante aproximadamente 20 minutos. Al regresar, comentó: «Los hijos de Dios están por todas partes, aunque algunas veces tengamos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. ¿Y si los ángeles de las Escrituras fueran, en realidad, visitantes de otros mundos? ¿Y si las profecías no fueran metáforas, sino advertencias? También hay reliquias de poder, profecías ocultas. Se dice incluso que hay registros sobre los reptilianos y acuerdos para mantenerlos ocultos, a cambio de conocimiento y poder. También hay pruebas de que el Vaticano sabe más sobre el origen del ser humano de lo que ha confesado jamás. Pocos pueden entrar,
solo el Papa y unos pocos elegidos. Las cámaras están prohibidas. Los investigadores deben pedir acceso con años de anticipación y aún así solo pueden ver lo que se les permite. ¿Qué es tan peligroso allá abajo? ¿Qué verdad debe mantenerse enterrada bajo siglos de piedra? Algunos aseguran que si el contenido completo del archivo se revelara, el mundo entero se tambalearía. El cronovisor, el aparato prohibido del Vaticano. En los pasillos oscuros del Vaticano se rumorea la existencia de un artefacto prohibido, un dispositivo capaz de ver el pasado, como si fuera una televisión, un aparato compuesto por pantallas, antenas y metales exóticos, capaz, según sus creadores, de captar las vibraciones del pasado, esas que aún flotarían en el universo. Su nombre, el cronovisor. Fue creado en secreto en los años 50 por el sacerdote benedictino Pellegrino Ernetti, junto a un equipo de 12 científicos. El resultado, imágenes y sonidos de momentos históricos, desde la crucifixión de Cristo hasta discursos de emperadores antiguos. Ernetti afirmó haber presenciado a Napoleón e incluso haber asistido a obras teatrales de la Roma antigua, jamás registradas. Es tan peligrosa como la bomba atómica, dijo el padre Ernetti, porque quien controla el pasado puede controlar el presente. Según Ernetti, todas las ondas emitidas en el pasado, visuales y sonoras, no desaparecen, permanecen como energía en el universo y pueden ser reconstruidas. Según contaba Ernetti, fue en 1956 cuando comenzó sus estudios de oscilación electrónica aplicada a la música. Enseñaba prepolifonía y era el único con una cátedra en esa materia. Se basaba en un principio físico aceptado por los eruditos. Las ondas, una vez emitidas, no se destruyen, se transforman y resisten eternas. Por tanto, es posible reconstruirlas como energía psíquica. Y continuaba diciendo, el material disgregado no es solo el átomo. También elementos más pequeños pueden reconstituirse en su forma primitiva, porque son energía. Con aparatos adecuados es posible capturar y recuperar estas ondas. No es parapsicología ni metafísica, es ciencia pura. Sin embargo, Ernetti nunca explicó cómo se lograba esto con la tecnología de los años 50 y 60. Solo mencionó que hacían pruebas con figuras históricas cercanas, como el Papa Pío XII o Benito Mussolini. Comparaban las imágenes obtenidas por el cronovisor con películas de archivo y según él los resultados eran satisfactorios. Por ejemplo, captaron un discurso de Mussolini y lo compararon con grabaciones reales. Coincidían. Pero lo más impactante vino después. Una revista italiana publicó una supuesta imagen de Cristo en la cruz, captada por el cronovisor. En ella se veía un Jesús sufriente con ojos suplicantes mirando al cielo. La pregunta en la portada era directa. ¿Es este el verdadero rostro de Cristo? Fotografiado casi 2000 años después. Mientras tanto, Ernetti advertía, esta máquina podría provocar una tragedia universal. ¿Por qué? Porque quita la libertad de expresión, de acción. Incluso el pensamiento es energía que puede ser captada. Con esta máquina podríamos saber lo que el enemigo o el vecino están pensando. Por eso, concluyó, el cronovisor debe estar bajo control de las autoridades. Todo esto sonaba a ciencia ficción, aunque más tarde se descubrió que la imagen de Cristo publicada en la revista era una copia exacta de una estampa religiosa vendida en un santuario. Ernetti no solo advirtió el peligro, afirmó que el Vaticano intervino rápidamente. El Papa Pío XII habría ordenado continuar el proyecto en secreto, pero años después Pablo VI decidió cancelarlo y confiscó el cronovisor. Desde entonces se dice que la máquina está oculta en una cámara acorazada del Vaticano, lejos del conocimiento público. Tras la controversia de la foto de Cristo, Ernetti desapareció del ojo público. Solo volvió a hablar del cronovisor en 1993. En una entrevista negó haber proporcionado la foto de Cristo a la revista
y murió meses después sin mostrar pruebas. Años más tarde, otro sacerdote, Francesc Brun, publicó un libro donde defendía la historia de Ernetti. Afirmó que Ernetti desconfiaba del Vaticano y por eso escondió copias de los planos en Japón y Suiza. Brun también reveló detalles impactantes. Contó que en 1956 el cronovisor ya funcionaba y que durante una reunión en el Vaticano, en presencia del Papa Pío XII y del presidente de Italia, habrían presenciado la crucifixión de Cristo. Tras ese evento, el Papa decretó la máxima confidencialidad del proyecto, catalogándolo como riservatissimo. Brun incluso dio nombres de algunos de los supuestos 12 científicos que trabajaron con Ernetti: Enrico Fermi, Premio Nobel de Física; Wernher von Braun, ingeniero alemán creador de los cohetes V2 y figura clave del programa espacial de Estados Unidos. Sin embargo, los datos no coinciden del todo. Fermi murió en 1954 en Chicago, antes de que el cronovisor supuestamente estuviera listo, y von Braun nunca habría viajado a Italia desde Estados Unidos en esa época. Entonces, ¿fue real? ¿O solo una historia para proteger algo más peligroso que no debía ser revelado? Algunos creen que el cronovisor aún existe, oculto en los archivos secretos del Vaticano, y que ha sido utilizado por los papas, no solo para espiar el pasado, sino también el futuro.